¿Qué tal, gente? Bienvenidos una semana más, bienvenidos un día más al día de descanso, este pequeño espacio que tenemos en Twitch de ciclismo. Han sido los mundiales de Kigali, de nuevo hemos tenido a un Tadej Pogačar espectacular con una nueva exhibición a más de 100 kilómetros de metas cuando se produjo el ataque. El circuito, como él mismo dijo, estaba diseñado para ello, solo hubo un corredor que le pudo seguir, que fue Juan Ayuso, que luchó por lo máximo y acabó al final perdiendo las opciones a la medalla, pero aún así haciendo una muy buena carrera. Llegó por detrás Isaac del Toro a la rueda. Podemos hablar de si hizo un trabajo de gregario para Tadej Pogačar o no. También se puede hablar de si Tadej Pogačar necesita un trabajo como gregario o no a estas alturas, pero son realmente dos cosas bastante distintas y de nuevo Tadej Pogačar acabó reventando a Del Toro, se marchó en solitario. Renko Benepul tuvo sus cositas por detrás y es el único corredor que quizás podría haberle seguido. Hay que poner esto entre comillas porque tampoco tengo nada claro que eso pudiese haber llegado a pasar en ningún momento, pero fue el único que tuvo la apariencia de poder seguirle en el terreno posterior al ataque. Pero le pasaron muchas cosas, o se le fue la cabeza mucho y no, no pudo dar caza a Tadej Pogačar en ningún momento. Al final acabó siendo segundo a un minuto y luego ya por detrás llegó Ben Healy, que fue tercero completando el podium. La verdad es que es un podium de mundial más que merecido, con bastante prestigio de corredores que son muy buenos en este tipo de carreras. El año que viene tenemos un mundial que a priori va a ser bastante parecido en Montreal, por lo que Pogachar puede conseguir, si no hay demasiada variación de aquí en adelante, el tercer mundial consecutivo. Y podemos ver de nuevo los mismos actores y protagonistas de la carrera. Más cositas en España. El equipo en general ha tenido buen rendimiento en lo que ha sido todo el mundial. Han sido cuatro medallas, un oro, una plata y dos bronces, si no me equivoco. Sí, oro y plata de Paula Astiz, bronces de Paula Blasi y Mavi García. Todas las medallas conseguidas por los equipos femeninos, sobre todo Paula Astiz, que tiene un futuro absolutamente brillante. Mavi García, que con sus 41 años ha conseguido medalla en el Mundial y etapa del Tour en este año. La verdad es que es algo espectacular el rendimiento que ha tenido Mavi. Paula Blasi, que pinta también bastante bien. Y luego en la parte masculina hemos tenido un Ayuso que ha conseguido hacer un octavo puesto después de haber estado aguantando a Tadej Pogačar en el Monte Kigali. Fue el único que fue capaz de seguirle a rueda. Luego pasó lo del Toro en el muro de Kigali y ahí ya no pudo hacer nada Juan Ayuso, además que se le ha visto que en el pavé sufre bastante y ahí perdió mucho de esa energía que llevaba y lo que le hizo claudicar al final ante los dos corredores del UAE, sus actualmente compañeros de equipo. Luego en los juniors estuvo Benjamín Noval, que estuvo muy bien y cuando iba por el oro se pegó un trastazo terrible. También culpa de la juventud porque iba un tanto acelerado de más. No iba embalada por el oro, se vio que tenía piernas, vio que tenía opciones y se creció quizá demasiado, no controló, acabó yéndose al suelo. Y en la sub-23 masculina una gran actuación con hasta tres top 10 con Héctor Álvarez cuarto, Adrià Pericas sexto, no, Pau Martí sexto y Adrià Pericas noveno, lo cual es un resultado espectacular. También hay que contar que en la categoría sub-23 hay corredores que no pueden correr porque están en equipos profesionales, no como es el caso de estos tres que siguen en los equipos de desarrollo de Israel, Loto y UAE. Hay otros corredores como Paul Seixas, por ejemplo, que podría ser uno de los grandes favoritos para esta carrera, que no corría porque está con el primer equipo del Decaldón. Lo mismo le pasa a Pablo Torres y luego otro de los grandes favoritos como Gallarno Guidar.
Es un poco el rollo, quizá Remco Evenepoel en estas cosas. Si tiene el día bueno, tiene el día muy muy bueno y va sobrado y no hay quien le pueda coger de ninguna de las maneras. Si tiene el día malo, Jarno Widar desaparece absolutamente y esto es lo que le pasó en el Mundial después de que Bélgica tirase. La verdad es que Bélgica las dos carreras de ruta, tanto sub-23 como élite, hizo un trabajo espectacular y al final en las dos se acabó imponiendo otro corredor en la absoluta, por lo menos en la élite. Consiguieron esa medalla de Remco Evenepoel en lo que es la sub-23. Jarno Gueda se acabó hundiendo. Ganó otro de los grandes favoritos, como es Lorenzo Finn, que tiene una pinta absolutamente espectacular, que en teoría el año que viene va a seguir en el equipo sub-23 del Red Bull Bora y que está bien que siga en el equipo sub-23 porque con la llegada de Benepool, teniendo a Roglic, teniendo a Lipovic, teniendo todo lo que tienen, la verdad es que tienen una sobrecarga de talento un poco Pelichari también, un poco grande la sobrecarga de talento. Y luego también mencionar a Sladonova, que ha conseguido dos platas en las dos sub-23. Y poquito más que comentar así a priori. Vamos a poner el vídeo resumen de los resultados de la semana, como hacemos todas las veces. Y luego a partir de ahí ya iremos desglosando un poquito más las carreras, aunque como sabéis he estado de vacaciones, muchas de ellas no las he podido ver, pero he ido siguiendo más o menos lo que iba ocurriendo en cada una de ellas en los momentos que podía. Y, y la que sí que vi es la ruta masculina de ayer. Así que nada, vamos con el resumencito y luego seguimos. Resumen semanal de resultados de ciclismo del 22 al 28 de septiembre. Se disputó el Tour of Poyan Lake de categoría 2.2, en el que se impuso Peter Rukunov del Chendudik. Tres clásicas de categoría 1.2, el Tour de la Mirabel, en el que se impuso Samuel Zocarato de Poltivisit Malta, el Grand Prix Cherami, que se llevó Tobias Müller del Wanty Nippo-Reuz, y el Arno Waller Memorial, que venció Stian Roselund del Airtox Calras. Dos carreras de categoría 1.1, la Omloop Van Het Howland, en la que la victoria fue para Tim Merlier de Sudal Quick Step, Max Canter de XDS Astana fue segundo y Arlen Marik de Intermarché Wanty tercero, y la Paris-Chauny, donde se impuso Arnaud Dely de Lotto por delante de Max Canter y Lucas Kubis de Univet 7 más Rockets. Ha comenzado el Petronas Le Tour de Langkawi, de categoría 2.Pro, donde venció la primera etapa vistiéndose de líder Matteo Malucelli de XDS Astana, con Erlen Blikra de 1X Mobility segundo y Arvid de Klein de Tudor tercero. Malucelli lidera también los puntos, Ben Carman del St. George Continental la montaña y el Picnic Post NL la clasificación por equipos. Y se han celebrado los mundiales de Kigali. En categoría junior femenina, el oro en contrarreloj fue para Megan Arens de Países Bajos, la plata para Paula Ostid de España y el bronce para Oda Aune Gissinger de Noruega. Y en ruta el oro fue para Paula Ostid, la plata para Chantal Pegolo de Italia y el bronce para Anja Grossman de Suiza. En categoría junior masculina, en contrarreloj el oro fue para Michelle Moury de Países Bajos, la plata para Aslin Barry de Estados Unidos y el bronce para Sef van Kerkhoff de Bélgica. Y en ruta el oro para Harry Hudson de Gran Bretaña, la plata para Johan Blanc de Francia y el oro para Jean-Michel Jakowiak de Polonia. En categoría sub-23 femenina, en la contrarreloj, oro para Zou Backstedt de Gran Bretaña, la plata para Victoria Sladonova de Eslovaquia y el bronce para Federica Venturelli de Italia. Y en ruta el oro para Celia Guéry de Francia, la plata para Victoria Sladonova y el bronce para Paula Blasi de España. En categoría sub-23 masculina, en contrarreloj, el oro para Jacob Soderquist de Suecia, la plata para Nate Pringle de Nueva Zelanda y el bronce para Maxime de Combel de Francia. Y en ruta, oro para Lorenzo Finn de Italia, la plata para Jan Huber de Suiza y el bronce para Marcos Rettel de Austria. Y en la categoría élite, en relevo mixto, el oro fue para Australia, la plata para Francia y el bronce para Suiza. En la contrarreloj femenina, el oro fue para Marlene Reuser de Suiza, la plata para Anna van der Breggen de Países Bajos y el bronce para su compatriota Demi Bollerin. Y en ruta el oro fue para Magdalene Valier de Canadá, la plata para Nian Fisher-Black de Nueva Zelanda y el bronce para Mavi García de España. En la contrarreloj masculina el oro fue para Remco Evenepoel de Bélgica, la plata para Jay Vine de Australia y el bronce para Ilan van Wilder de Bélgica. Y en la ruta el oro para Tadej Pogačar de Eslovenia, la plata para Remco Evenepoel y el bronce para Ben Healy de Irlanda. Pues ahí tenéis, como siempre, resumencito rápido, en menos de 3 minutos, de lo que han sido todos los resultados de la semana, que como habéis podido oír, ha habido más carreras aparte del Mundial. Hemos tenido carreras de categoría 2.2 y
y alguna carrera punto uno y así en Europa, que este año siendo el mundial tan duro y siendo las clásicas esas tan llanas, pues ha habido alguna participación buena como Tim Merlier o Arnaud Delis que han podido estar en esas carreras. Luego ha empezado el Tour de Langkawi, que empezó ayer, donde están corriendo los equipos españoles, así que ahora le echaremos un vistazo a ver si pueden conseguir algo bueno por ahí. Y luego veremos también el recorrido del europeo, se disputa esta semana. Empieza yo creo que a partir de pasado mañana es las primeras cronos. Las primeras, no, es el día 1, el jueves, el miércoles, que tenemos todas las contrarreloj, que es una cosa un poco... Bueno, son las élite y las sub-23. ¿Las junior? ¿O no hay campeonato junior? No, sí, también son ese mismo día. ¿Así mejor, Vago? Guay. Vale, pues vamos a empezar, vamos a ir el mundial femenino masculino y desde de abajo para arriba, desde junior hasta la absoluta, haciendo así un repasillo, y primero la crono y luego la ruta. Aquí tenemos los resultados de la junior femenina, que la... Ay, de verdad la guerra que da este chico. Voy a ver ahora, si te parece bien ya. Esta es mi última oferta. Si no la quito. Así está bien. Vale, vale. Pues así se queda entonces. Lo que decía, Junior femenina contra el LOG, 18 kilómetros. Iban hasta donde empezaba la subida y ahí se daban la vuelta y volvían para luego coger el camino de la izquierda y hacer Kimihurura en la parte final para llegar a meta. Solo 18,3 kilómetros, que ya está bastante bien. Hemos visto durante el año muchas veces contra relojes masculinas élite que han sido más cortas que esta. Así que tampoco vamos a quejarnos de esta distancia. La victoria fue para Megan Arens con 35 segundos de ventaja. La verdad es que con muchísima ventaja la victoria de la neerlandesa sobre Paula Ostiz, que fue segunda. Oda Une Giesinger completó el podium por solo 2 segunditos con la plata de Paula Ostiz, y luego ya Ross Muller se vio bastante lejos, 10 segundos, que al final en estas distancias es bastante tiempo. La otra participante española fue Alejandra Neira, que hizo decimoséptima, perdón, a 1,58, bastante lejos ya, pero es que hubo diferencias muy grandes, como podemos ver, hasta a partir de la 20ª son más de 2 minutos y medio ya de diferencia en esa distancia. Bastante bien las dos británicas, sobre todo quinta y octava, las dos de Países Bajos que fueron primera y cuarta. Pero bueno, muy buena actuación de Pablo Astiz consiguiendo ese segundo puesto, que es el mismo que consiguió el año pasado. No, fue séptima en la crono el año pasado, segunda fue en la ruta. Es verdad que le ganó Cat Ferguson en el sprint. Pero bueno, muy buena actuación de Pablo Astiz en este segundo año de Junior. Y la verdad que muy buena pinta para el futuro también en las cronos. Luego en la ruta, el recorrido voy a dejar las dos pestañas abiertas para ir cambiando las dos cosas y no poner los resultados antes del perfil. En la ruta daban 5 vueltas al circuito, era el recorrido más pequeño, 74 kilómetros. A mí me parece un poco corto, la verdad. Entiendo que es junior femenina la categoría y tal, pero yo creo que un poquito más de chicha se podía haber metido, quizá una vueltita más,
hubiese estado mejor. Al final se llegó en grupo a la línea de meta. Cierto es que como está la subida Kimihurura ahí en la parte final con el pavé y la ascensión que son 1,3 al 6% con esa rampa del 11 en la zona del pavé, pues sí que hace algo de daño y se rompe el grupo, pero como vemos, fue prácticamente un sprint donde Paulo Ostiz se llevó la victoria. La verdad es que sprintando con bastante potencia y haciéndolo muy muy bien. Y llevándose la victoria por delante de Chantal Pegolo, que fue segunda, y Anja Grossman, que fue tercera. La otra que entró en el mismo tiempo fue Sydney Schwierenga, que cuidado con las canadienses, que no han hecho nada mal mundial tampoco Canadá en Kigali este año. Y luego llegó digamos, otro grupo, que es el mismo grupo, pero que llegó, se quedó por detrás en el sprint, donde estaba Yada Silo o Nef Parslow, por ejemplo. Y luego ya en el grupo de 6 segundos llegaron Laura Fibe y Alejandra Neira, la compañera de Pablo Astiz, que ha hecho también un mundial muy bueno con ese 17º en la crono y 12º en la ruta, que no está nada mal. Luego el resto de participantes, ya vemos, hay 35ª y 36ª y bastante atrás. Acabaron 57 corredores, aquí acabaron la mayoría. Por eso digo que en comparación con la dureza del resto de competiciones, yo quizás les hubiese puesto un puntito más de dureza, otra vueltecita o así, para hacer que el mundial despunte sobre el resto de carreras. Luego, la contrarreloj junior masculina. Fueron 22,6 kilómetros. Aquí la diferencia con el... Si me hace lo mismo, no me sirve de nada. La diferencia era que sí que ascendían Nianza, en vez de darse la vuelta justo en el inicio de la cota, llegaban hasta coronarla, ahí daban la vuelta y luego hacían el mismo recorrido girando a la izquierda para llegar a Kimihurura y hacer la ascensión. Esto le daba 4 kilómetros más a la contrarreloj y, y llegaba hasta ser 22 kilómetros y medio. La victoria aquí fue a Michelle Muriz de Países Bajos, seguido por Aslin Barry de Estados Unidos y Stefan Kerkhoff de Bélgica. El segundo estadounidense fue Beckham Drake, que fue cuarto. La verdad es que los estadounidenses aquí han estado muy bien, segundo y cuarto. Benjamín Noval aquí estuvo un poco más descolgado, fue un décimo, se quedó fuera del top 10 por 3 segundos. Hubo más igualdad en esta crono que en la femenina. Como decíamos, en la femenina eran creo que medio minuto prácticamente a la segunda. Aquí fue por 6 segundos, 8 el tercero y a 13 se quedó el que quedó fuera del podium. Y Eñau Turcaregui aquí sí que perdió más tiempo que en la que Alejandra Neira en la crono femenina. Poco más que comentar aquí, lo dicho, bastante bien Estados Unidos. Michelle Muris que se llevaba la victoria. Y Jean-Michel Jacobias que hacía séptimo y que luego con lo que ha hecho en la ruta, pues la verdad que bastante bien. Ponemos el perfil de la ruta y aquí como vemos, en vez de 6 vueltas eran 8, lo que hacía ya 119 kilómetros. Aquí sí quedaba el puntito más de dureza. Yo por eso digo que 7 vueltas llegando a los 100 kilómetros justo para el junior femenino hubiese estado bastante bien con esa vueltecica de diferencia. Pero bueno, se quedó en esto. Aquí la carrera sí que estuvo más rota que en la femenina y acabó llevándose la victoria Harry Hudson, que se marchó por delante de un circuito que era difícil de controlar. Lo hemos visto durante todas las carreras, que el grupo que iba por delante, bueno, menos en una, como pasa siempre cuando está el tipo este llamado Tadej de por medio, ir por delante tenía bastante ventaja y se podía hacer bastante buen resultado partiendo de ahí. Y eso lo aprovechó muy bien Harry Hudson,
Se hizo 36 kilómetros en solitario para llevarse la victoria. En el grupo de los que perseguían estaba Benjamin Noval, que venía con Johan Black y Jan-Michel Jakobiak, pero en una curva un poquito pasado de revoluciones porque se veía que era el que mejores piernas tenía y que le estaban recorteando tiempo a Harry Hudson. Se vino un poco, se pasó un poco de revoluciones y se acabó yendo al suelo cuando tenía pinta de que podía pelear por el oro y que por lo menos la plata estaba bastante clara para él. Pero bueno, error de juventud, es un ciclista bastante, bastante joven que ha hecho un año absolutamente espectacular, como podemos ver. Prácticamente ha contado los días que ha corrido por victorias hasta que ha llegado el Mundial, sobre todo por esta caída. Pero bueno, su primera temporada de Junior con 16 años tiene margen para mejorar. A partir de 2027 estará en Ineos. Así que hay aquí corredor para que llegue muy lejos. Como nombre a destacar, sé que muchos no le conoceréis, pero está Naum Efriem aquí, que en el juego del Pro Cycling Manager, en la partida que estoy haciendo con el equipo eritreo, tenemos a Naum Efriem en el equipo. Así que simplemente como detallito y comentar sobre todo el dominio absoluto de Gran Bretaña en esta prueba, con primero, cuarto y quinto, que la verdad es que es un resultado bastante bueno. Un mexicano también decimoséptimo, que no es poco, con lo que va a crecer ahora México con un corredor como Isaac del Toro, pues que haya corredores aquí que estén haciendo buenas cosas ya da muy buenas esperanzas al ciclismo mexicano. Y Javier Cubillas, que fue el mejor español después de la caída de Benjamín Noval, decimoquinto a medio minuto, haciendo trabajo para el compañero, y otro que ha tenido muy buena temporada, como vemos, mucho segundo puesto y también mucho top 10 lo que ha hecho a lo largo de la temporada. O sea que otro corredor que tiene bastante buena pinta para el futuro. Pasamos a la categoría sub-23 con la carrera femenina, la crono femenina, que hacen el mismo recorrido que los junior masculinos, los 22 kilómetros con 6 en la contrarreloj, subiendo a Anianza. Y el resultado de la crono aquí fue Zoe Baxted, con una auténtica exhibición, lo que hizo en esta carrera. Vamos, en esta contrarreloj para llevarse la victoria. La verdad que no tuvo rival. Minuto 50 en 22 kilómetros y medio que le metió a la segunda, que fue Victoria Sladonova, la corredora eslovaca, que ya el año pasado consiguió en los mundiales ser segunda y tercera en los mundiales junior del año pasado. Y que este año ha hecho también grandes resultados ya en la categoría sub-23. Y completaba el podium Federica Venturelli. Aquí Pablo Blasi se quedaba en el 12º puesto, rozando el top 10 también. Como veis, bastante de las carreras en las que España no ha llegado a entrar en el podium, y así se ha quedado bastante cerca del top 10 también. Han sido buenos resultados. Ha estado ahí, no como otras veces que no se ve prácticamente a los españoles y que quedan muy lejos. Se ha estado cerca de las posiciones de honor hasta en los recorridos que quizá eran peores para las corredoras españolas. Y luego la ruta, de nuevo, el recorrido era el del sub-23 masculino, con las 8 vueltas al circuito conocido, el circuito corto de la masculina élite. Y aquí la victoria fue para Celia Guerí, con un segundo puesto de nuevo de Victoria Sladonova, que se lleva 2 platas de este mundial. Es un muy buen rendimiento, pero tiene que ser duro también no poder llevarte ningún oro.
Y luego Paula Blasi llegando desde atrás en Kimi Jurura con un sprint agónico y de mucha, mucha potencia, consiguiendo esa medalla de bronce por delante de Leonora Chiaboco y Marion Brunel, que fueron las que entraron con ella. La verdad que bastante espectacular el sprint de Paula Blasi para conseguir esa medalla de bronce. Y aquí poquito más, hubo un par de amarillas que no sé qué habrá pasado. Y luego ya acabaron solo 35 corredoras, aquí acabaron bastante menos. Y de hecho, Paula Blasi fue la única española que acabó. Ni las hermanas Ruiz Pérez ni Ainara Albert fueron capaces de acabar. Hicieron el trabajo para la líder de la selección. Y la verdad es que salió bastante bien con ese tercer puesto, consiguió al final. Y Moyen Wolf ha sido la que ha estado un poco quizá decepcionante esta temporada. El año pasado fue tercera en la Crono Junior y sexta en la Ruta Junior. Después de hacer un año bastante bueno. La verdad era la que competía siempre con Kat Ferguson en los juniors el año pasado. Este año parece que le está costando un poquito más. Empezó fuerte en la Vuelta a Extremadura, ganando una etapa, pero ha estado luego un poco más diluida, también trabajando para el equipo, que no es poco, pero solo duodécimo puesto en el Mundial, siendo la primera británica. Y luego sub-23 masculino, la contrarreloj, aquí ya era circuito más largo, con la doble ascensión a Nianza, se subía, se bajaba, ahí es donde se hacía el cambio de sentido, en vez de hacerlo en la cima, como se hacía en la sub-23 femenina o abajo del todo, como se hacía en la junior femenina, se hacía después de acabar el descenso de Nianza, por lo tanto luego se volvía a subir en la otra dirección, se bajaba y de nuevo se volvía a coger el camino hacia Kimi Jurura para la parte final. Y aquí, de nuevo, exhibición bastante, por lo menos por mi parte, esperada. Era bastante factible que esto ocurriese en esta carrera. Jacob Soderquist, el corredor que está con el Lidl Trek Future, pero corriendo prácticamente toda la temporada con el Lidl Trek, como podemos ver aquí, ha corrido Dinamarca, Valonia, Eslovenia, varias clásicas, el Algarve y la Comunidad Valenciana con el primer equipo. O sea, todo lo que no ha sido World Tour prácticamente que ha corrido el Lidl Trek lo ha corrido con ellos. Por lo tanto, es un corredor que está prácticamente corriendo dentro del World Tour y que se ha llevado la victoria con un minuto de ventaja sobre Nate Pringle, que muy buena crono de Nate Pringle. Tercero, Maxime de Combel a menos de 20 centésimas de Nate Pringle. Y Lorenzo Fin se quedaba cuarto a 4 segundos de la medalla. Héctor Álvarez, sin ser contrarrelojista, ha conseguido un noveno puesto a 1.40, que está bastante bien. Adrián Pericas, duodécimo a 2.10. Bastante buena la actuación de los corredores españoles en esta prueba. Aquí, si no me equivoco, no corría Jarno Widar. De hecho, no veo a ningún belga. No corrió ningún belga al final. Ah, sí, Jonathan Verbene, que quedó octavo. Perdón, perdón. Pues eso, no corría Jarno Widar, que era otro de los que podía estar peleando por la carrera. No fue así que pues Soderquist era máximo favorito y respondió a ese favoritismo de manera clara. Y luego la ruta, donde aquí ya se endureció un poco más la cosa, todavía eran, si no me equivoco, 11 vueltas. 11 vueltas al circuito, haciendo un total de 164 kilómetros, ya lo que podía ser una etapa de una gran vuelta, por ejemplo, para los profesionales, como Mundial Sub-23, está bastante bien. La carrera se hizo bastante dura,
hubo mucho movimiento y hubo hombres como Héctor Álvarez que estuvo por delante buscando anticiparse. Al final no pudieron aguantar las piernas y uno de los grandes favoritos. Andreu, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, aquí estamos repasando el Mundial de Ciclismo que ha sido esta semana cuando he estado de vacaciones. Así que aquí estamos. Bueno, no pasa nada, ya sabes. Siempre eres bienvenido por aquí, por aquí. Pues bien, bien, todo bien. Me puse un par de días malo, eso sí. Pero ya un día de estos os enseño cositas que he visto durante vacaciones, que sé que hay un par, hay por lo menos una cosita, bueno, las dos cosas que quiero enseñar yo creo que a ti te van a gustar bastante, así que ya mañana o pasado hablamos. También las opiniones de FM, también tengo que ver los vídeos bien y lo hablamos. Pero ya sabes que a mí me gusta más esperar a verlo todo en el juego en sí y jugarlo que el ir viendo vídeos y creándome hype y eso. A mí las ganas me vienen de por sí y ya lo juego. También tengo que ver cuándo voy a poder jugar al juego. Porque no voy a poder. Porque tengo la Copa de Pokémon ahora durante esta semana. Así que, vamos, durante estas semanas que vienen. Así que. Es más de palparlo para que luego sea un chasco. Es que prefiero, antes de que me engañen con todo lo que venden y tal, mira, llego, lo juego y ya decido yo si me gusta, si han cambiado cosas, si no, y ya está. Más que... Yo tengo buenas esperanzas en el juego, ¿eh? Yo creo que se pueden hacer buenas cositas. He visto también lo del modo dinámico del partido y todo eso, así que tiene buena pinta. Pero bueno, ya lo hablaremos esto, pues eso, mañana o pasado. Yo creo que haré el Just Chatting hablando un poco de todo. Y no, la partida no la tengo clara todavía. No es sorpresa, es que no lo sé todavía. Y bueno, como decía, la carrera aquí se hizo muy dura porque estuvo... Va, sí, ya miraré a ver si hago encuesta y tal, y así os activáis un poquito en el Discord. Que la verdad que la gente está muy poco participativa. Lo que decía, la carrera se hizo bastante dura, estuvo Bélgica tirando desde bien pronto para Jarno Guidar, que era el máximo favorito junto con Lorenzo Fin. Y hubo luego varios movimientos, corredores que se intentaron adelantar a los ataques, a los posibles ataques, marcharse por delante y tal. Luego vimos que se produjo el ataque de Lorenzo Fin, donde se acabó marchando, ya estaba Héctor Álvarez por delante. Se hizo un pequeño grupo donde Lorenzo Fin luego volvió a atacar y se marchó por delante. Y ahí sí que se consiguió marchar ya en solitario e ir a por la victoria. Héctor Álvarez consiguió aguantar un poco de tiempo con Jan Huber y Marcos Rettel, pero al final la fatiga de estar por delante escapado hizo que no pudiese aguantar con ellos y se acabase quedando por detrás y no pudiese dar caza para conseguir la medalla, pero de todas maneras Héctor Álvarez hizo un mundial espectacular, acabando cuarto, que es un gran resultado. Y luego en el grupo que venía por detrás, Mateusz Gajdulevic hizo quinto, que venía por detrás dando caza a Héctor Álvarez, que aguantó justo ese cuarto puesto. Y luego ya lo que sí que es el grupo por detrás, donde venían Pau Martí y Adrià Pericas con el resto de favoritos. Pau Martí fue el mejor de ese grupo haciendo sexto y Adrià Pericas acabó haciendo noveno, con lo cual muy buena actuación del conjunto español en este Mundial Sub-23 de Kigali, rozando la medalla con Héctor Álvarez, con muy buena estrategia. Héctor Álvarez, que yo creo que es un corredor que nos va a dar muchas alegrías en el futuro, tiene una pinta espectacular. También es un corredor que está en el Lidl Trek Future, pero es que solo tiene 18 años, o sea, es su primer año como sub-23. Y ha llegado a correr ya alguna carrera con el Lidl Trek, como fue la Vuelta a Burgos,
también el Tour de Austria y le hemos visto hacer buenos resultados, así que con un poquito de tiempo. La cosa es que no parece que vaya a ser un gran escalador, pero corredor para carreras de un día clásicas y así tiene pinta de que Héctor Álvarez tiene un recorrido espectacular. Y aparte, Héctor Álvarez se ha visto esta semana también, fue justo el fin de semana pasado cuando empezó la cosa. Va a ser la imagen del nuevo manager de ciclismo que se va a crear, que de eso tenemos que hablar también, porque es una cosa que tiene una pinta muy buena por la gente que está detrás de ello. Y yo quiero estar ahí presente en las cosas que pasen con ese juego que tenemos que verlo también, así que punto a favor para Héctor Álvarez. Y poquito más, Jacob Omsel, que quizá era otro de los favoritos, acabó decimocuarto, bastante atrás. Jacob Soderquist decimoctavo, pero este del circuito era demasiado duro para él. Jacob Soderquist es un hombre que pesa 83 kilos, que mide un 87, o sea, es un corredor pesado para este tipo de carreras. Y mira, Wetaman, que también le tenemos por ahí en nuestra partida, y Yafiet Mulujeta. Tenemos aquí a todo nuestro equipo. Y lo diré, Jarno Widar acabó 34, muy atrás, la verdad, 11 minutos, la verdad es que se desinfló absolutamente, así que Lorenzo Fin, cuarto en la crono, primero en la ruta, la verdad es que tiene una pinta bastante buena. Viene de ser cuarto en el Porvenir, también con 18 años, cumple 19 en diciembre. Pero siendo segundo en el prólogo, cuarto en la crono, tercero en la etapa de la Rosier. En el Giro de Italia Nesgen fue sexto, siendo el mejor escalador y haciendo segundo en una etapa. O sea que tiene buena pinta también Lorenzo Fin, que como decíamos va a seguir otro año más por lo menos en el Red Bull Hansgrohe Rookies. Así que le están dando margen para crecer, estando protegidos en el equipo ahora mismo. Y luego ya pasamos a la categoría élite, donde lo primero que tenemos es el relevo mixto, que se hacía sobre un recorrido, vamos, sobre más o menos el mismo recorrido de la crono, solo que empezando y finalizando en el mismo punto en Kimihurura y bajando a la Côte de Nianza y dando la vuelta en la parte superior, se hacían dos recorridos, ya sabéis. Primero el masculino, luego el femenino. Y aquí lo que ocurrió fue que Australia, máximo favorito, se llevó la victoria. La verdad es que Jay Vine hizo una carrera espectacular y luego las mujeres de Australia lo hicieron muy bien. Francia fue segunda teniendo a un hombre como Paul Seixas en el equipo, que no son palabras menores. Y España hizo ese sexto puesto, pero es que hay que hablar de España porque Héctor Álvarez, recordemos que ha corrido en sub-23. Iván Romeo tiene edad de sub-23, aunque está corriendo en élite. Raúl García Pierna tiene 24 años. Y luego Paula Blasi también es categoría sub-23. Mireia Benito tiene 28 años ya y Usado Ostolaza es más mayor, pero el equipo español muy joven, sabiendo además lo que viene por detrás con Paula Ostiz también para la parte femenina, haciendo un bastante buen resultado, siendo sextos, quedando bastante cerca de Alemania, donde los hombres fueron bastante mejores, pero aquí las mujeres con Antonia Niedermayer y Francisca Cox, sobre todo, son una gran potencia que hace que acabasen por delante. Luego la tercera fue Suiza, donde fueron terceras quizá vamos, quizá casi seguro, podían haber ganado si no hubiese sido por ese problema que tuvo Marlen Reuser, que tuvo que cambiar de bicicleta. Y eso hizo que luego Noemi Regi y Jasmine Lietzi fueron a un ritmo más lento. Jasmine Lietzi tuvo que hacer un trabajo muy bueno para aguantar
por delante junto con Noemi Rueg para darle algún descansillo. Luego llegó Marlene Reuser y llegó con muchísima fuerza, poniéndose a tirar de las dos compañeras, dejando atrás a Yasmin Letzi y, y llevando a Noemi Rueg a rueda y haciéndola sufrir para poder llegar con ella a la línea de meta. Lo que decíamos, sexto puesto de España. España salía en el segundo, en el penúltimo bloque, digamos, y las cinco favoritas eran las que salían en el primer bloque. No se pudo adelantar a ninguna de ellas, pero el hueco grande, como se puede ver, está justo entre España y las siguientes y no entre España y las anteriores, así que muy buen resultado de la selección española. Y luego pasamos ya a la élite femenina con la contrarreloj, ya con el mismo resultado o sea, el mismo recorrido que tenía la sub-23, llegando hasta la parte de abajo de la Côte de Nianza para volver a subir y luego ir hacia Kimi Jurura. Y el resultado fue una victoria bastante holgada de Marlene Reuser, que ha demostrado este año que es la mejor ciclista que ha habido esta temporada. 51 segundos de ventaja sobre la neerlandesa Anna van der Breggen y 1 minuto 04 sobre la compatriota de van der Breggen, Demi Vollering, las dos neerlandesas, las dos ciclistas que han sido los años atrás las mejores corredoras del mundo y que este año se han visto superadas ambas por la suiza Anna van der Breggen en el año de su vuelta bastante arriba, la verdad. Y Demi Vollering que sigue ahí, aunque no ha alcanzado este año el nivel que ha tenido otros años atrás. Brody Chapman cuarta, Katrina Leruz quinta, Antonio Niedermayer sexta, Juliette Labuz séptima y Mireia Benito haciendo un top 10 en la carrera, que muy muy buen resultado de Mireia Benito consiguiendo ese top 10 que no está nada, nada, nada mal. Y luego en el femenino élite en ruta las 11 vueltas del masculino sub-23. Ya sabemos que esto va el femenino, es lo mismo que una categoría menos del masculino. Y la verdad es que esta fue una carrera bastante extraña, porque se marchó un grupo por delante, no hubo trabajo por detrás. Cuando Países Bajos se quiso dar cuenta de que tenía que ponerse a tirar para pelear la victoria, ya era demasiado tarde. Italia le pasó lo mismo. No sé, fue una carrera muy, muy rara, la verdad, esta. Y al final el grupo que se había anticipado se llegó por delante y fueron los que disputaron la carrera con esa victoria para Magdalene Valiers, que puede ser quizás la mayor sorpresa de estos mundiales. Solo había conseguido hasta ahora su mejor victoria en el Trofeo Palma el año pasado. O sea que veremos si le pasa como a Pedersen, que no se había dado a conocer, pero aún así ganó el mundial y luego es donde para algunos ha honrado ese mundial. La verdad es que honró el mundial el año ya como ganó el mundial Pedersen, pero bueno, hay gente que dice que ganó después el merecido prestigio que tiene que tener un campeón del mundo. Veremos si Magdalene Valier puede hacer esto o si es una One Hit Wonder, que siendo ese caso, el One Hit ha sido espectacular y ha llegado cuando ha tenido que llegar, llevándose este mundial. Como vemos, es que tiene en total, no llega a 900, bueno, llega justo a 800 puntos de Pro Cycling Stats y, y 350 han sido en esta carrera, para que veamos el nivel de lo que ha conseguido con lo que había sido su carrera hasta ahora. Segunda ha sido Nian Fisher Black. Y tercera, Mavi García. Espectacular el año de Mavi García con 41 años. Lo que sufrimos viendo a Mavi García subir Kimi Jurura, porque veíamos que por detrás venía Eli Xavi. También veíamos que estaba cerca de Nian Fisher Black y que la podía adelantar. Pero al final no pudo ser ni lo uno ni lo otro. Y acabó ahí justo en ese tercer puesto. Consiguió la medalla y después de tantos, tantos años, la verdad es que es una recompensa muy buena para Mavi García con
Este año que cierra con victoria de etapa en el Tour y medalla en los mundiales con 41 años. Volvemos a repetir. Grandioso el resultado de Mavi García que vemos aquí desde 2015, desde los 31 años. O sea, bastante tarde, pero la verdad es que ha dicho que va a seguir corriendo y me parece maravilloso. Sigue teniendo piernas, así que adelante Mavi, que consiga todo lo que pueda y que siga corriendo a tope. Y luego, pues el resto de favoritas, Elise Xavi, como decíamos, cuarta, Debbie Bolin fue séptima, Kimberly Lecour-Pienaar fue octava, Marlene Reusser novena, Kasia de Viadoma décima. Luego Anna van der Breggen aquí no sé ni cuándo. 38ª, 11 minutos, muy muy lejos. Mulman Pasio 29ª. Noemi Reg fue 20ª, como decíamos, una carrera un tanto extraña esta carrera femenina, donde lleva pasando varios años ya, porque no los equipos de las favoritas no están sabiendo correr, o luego las favoritas no están sabiendo rematar, pero la verdad es que bastante extraño y bastante sorpresa la victoria, como decíamos, de Magdalene Valier. Y los queda la ruta masculina donde se han dado quizá un par de las imágenes del año. Voy a buscar una por aquí. Porque la verdad es que son... Pero no hay una foto de esto en Google puesta. Quizá podía buscar el... Aquí tenemos, quizá como digo, una de las imágenes del año. La verdad es que el vídeo está en una calidad un tanto... Ahí, se puso bien. En la cima de la ascensión a Kimi Horura, Renko Evenepoel, doblando a Tadej Pogačar, pasándole por encima y sin que Pogačar pueda ni siquiera coger su ritmo. La verdad es que la imagen es espectacular, como Renko Evenepoel dejó aquí atrás a Tadej Pogačar y la verdad es que realmente fue una más que decepción de Pogačar, que también fue una auténtica exhibición de Renko Evenepoel lo de esta carrera, porque le metió 1 minuto 14 a Jay Vine, que fue segundo, después de que Jay Vine le hubiese metido 1 minuto 22 a Ilan Van Wilder, que fue tercero. O sea que realmente las diferencias fueron abismales en esta contrarreloj. Aquí el recorrido se bajaba un poquito más en la Côte de Nianza para hacer el giro y luego se volvía a hacer lo mismo, excepto porque se iba hasta la Côte de Pêche y luego se volvía para hacer Quimijolura. Hacían 41 kilómetros, una crono de un tamaño digno, la verdad. Era hora también que esto ocurriese.
Y como decía, absoluta exhibición de Remco Evenepoel. Jay Vine, muy, muy buena contrarreloj. Jay Vine, este año, yo creo que ha dado un pasito adelante en su nivel y además no ha tenido caídas este año Jay Vine, ¿no? Ni un solo abandono esta temporada de... Ah, bueno, en el Giro. Es verdad, en el Giro, sí. Siempre tiene que tener alguna J-Vine, es cierto. Pero bueno, solo una caída, visto lo que hacía, lo que le pasaba otros años, no está nada mal el rendimiento de J-Vine esta temporada, que si sigue aprendiendo a montar en bici, puede que llegue ese momento donde sea un hombre que pueda pelear por grandes vueltas, porque ya hemos visto que sube muy muy bien, lo hemos podido ver en la vuelta perfectamente, y hemos visto que en crono es muy muy bueno, realmente bueno el corredor. También viendo este resultado, sigo sin entender que no tengamos ya una gran vuelta donde haya 120 kilómetros de crono en las dos primeras semanas, antes de la gran dureza de montaña, donde pueda Renko Evenepoel pelear a Pogačar una, una clasificación general y donde Pogačar se vea más obligado a atacar todavía y que pueda hacer, pues que pueda provocar otras variantes distintas a las que vemos todos los años. Pogachar se quedó fuera del podium por un segundo 700 milésimas por detrás de Ilan Van Wilder, doblete de Bélgica. La verdad es que muy bien Bélgica en la crono, muy bien Van Wilder, sorprendente para mí. Isaac del Toro se quedó también muy cerca del podium, a solo 4 segundos. Tres corredores del UAE como segundo, cuarto y quinto. E Iván Romeo hizo un décimo, buena crono, muy buena crono, la verdad, de Iván Romeo. Se quedó a 4 segundos del top 10. Él dice que está decepcionado, pero es un corredor muy joven que todavía puede ir mejorando en la disciplina y quizá le venga mejor que no sea tan dura la crono, lo cual beneficia a Isaac del Toro respecto a él. Pero si sigue cuidando así la disciplina y sigue aplicándose también, yo creo que Iván Romeo nos puede dar alguna alegría en algún mundial de contrarreloj. Sorpresa la de Semu en Sengi Jumba, la verdad, de Ruanda, que hizo un 25.º tiempo, que está bastante lejos del tiempo de Benepul, pero está a 3 minutos de un Luke Plap, que no es tanto, y por delante de corredores como Ryan Mullen, por ejemplo, que no es moco de pavo. Y nos queda solo la otra gran carrera después de la exhibición de Remco Evenepoel. La gente esperaba que hubiese duelo en la prueba en ruta, pero la prueba en ruta con esa gran dureza que tenía la carrera eran 9 vueltas al circuito luego externo con el Monte Kigali y el muro de Kigali, y luego otras 6 vueltas al circuito para hacer un total de 267 kilómetros, 105 kilómetros desde que se coronaba el Monte Kigali hasta la línea de meta. Y Bélgica fue controlando la carrera, la verdad es que bastante ambiciosa la selección de Bélgica para su corredor Remco Evenepoel, y todos sabíamos lo que iba a pasar después, todos sabíamos lo que iba a llegar. Yo creo que lo de Bélgica está bien intentado, porque si tanto Remco pudiese haber aguantado a Tadej Pogačar, como haciendo luego una reordenación del equipo y poniéndose a tirar, intentando mantener, como pasó en Amstel, a Pogačar a una distancia donde Remco luego pudiese hacer el movimiento. Pero la verdad es que quizá por los problemas de Renko, ya sean de cabeza o de verdad de la bici, que yo por mi parte me creo los problemas de Renko, los que dicen que era todo de su cabeza. Yo no estoy de acuerdo con ellos. Ahora, puede que sí, puede que no. Pero lo que se vio es que en la ascensión al monte Kigali, Tadej Pogačar se marchó en solitario bueno, en solitario no, se marchó en cabeza, hizo ese movimiento que hace ahora tan a menudo, que sin levantarse de la bici
y prácticamente sin cambiar de cadencia de pedaleo, cambia el desarrollo, mantiene la cadencia y aumenta mucho la velocidad para dejar atrás a todos sus rivales. El único que le pudo seguir fue Juan Ayuso, que llegó arriba bastante tostadete, se lanzó en la bajada sabiendo que si llegaba por detrás Isaac del Toro, que era el siguiente que venía, iba a tener problemas, como así ocurrió. Llegó Isaac del Toro, cruzó dos palabras con Tadej Pogačar, se puso a tirar como un animal en el mur de Kigali y ahí dejaron atrás a Juan Ayuso. Luego pasó al relevo de una forma totalmente desmesurada Isaac del Toro, sin sentido ninguno, dando relevos más fuertes y más largos que Tadej Pogačar, y esto hizo que al final acabase reventando y se quedase sin opción ninguna de medalla el corredor mexicano. Renko Evenepoel cambió dos veces de bici, una después del Monte Kigali y otra al rato, donde se bajó de la bici, se paró, estuvo un rato esperando y perdió mucho tiempo, y eso se hizo que se quedase a más de minuto 40 de Tadej Pogačar. En la primera vuelta, también con la ayuda de un trascoche, una vez que cambió de bici, con ayuda del equipo, el trascoche y tal, llegó a recortar 40 segundos a Tadej Pogačar, llegó a tenerlo a menos de un minuto. Llegó a tener a 40 y algún segundo, yo creo, o por ahí, hasta que Tadej Pogačar vio que se acercaban por detrás y que no podía mantener a Del Toro y se marchó por delante en solitario en busca de la victoria después de 66,6 kilómetros en solitario. Se llevaba la victoria y la medalla de oro Tadej Pogačar, que tendremos otro año con el maillot de campeón del mundo. Por detrás se formó un grupo con Evenepoel, Gili, Esquielmos, Scullin, Chicone, Del Toro, Ayuso, Eulalio, Pizcock, Roglic, estaba Paul Seixas, estaba Sivakov. Había varios corredores, hubo varias intentonas de marcharse por delante. Luego se organizaron un poquito más. Y luego ocurrió lo de Benepul, que se quedó atrás. Y cuando llegó adelante ya Benepul, a partir de ahí se puso a tirar sin pedir ayuda a nadie. Sí que hubo luego un rato cuando le dieron relevos, cuando ya acabó por romper el grupo y se quedaron 5 corredores. Ahí ya sí que empezaron a darle relevos a Benepul, hasta que poco a poco fue soltando a todos los rivales. Se quedaron por detrás Gili y Esquielmos. Y Ben Gili consiguió remachar a Matías Esquielmos más tarde. Luego llegó Tom Scuggins, que junto a Renko Evenepoel son los dos únicos corredores que en las últimas 3 carreras disputadas por selecciones de más de 250 kilómetros ha hecho top 5, tanto en los Juegos Olímpicos como en los dos últimos mundiales, porque Tadej Pogačar no estuvo en los Juegos Olímpicos, claro. Buena actuación de Juan Ayuso, que después de prácticamente explotar en el muro de Kigali se consiguió unir al grupo por detrás, estuvo recuperando energías y al final consiguió ese octavo puesto. Isaac del Toro, después de reventar tanto tirar de Tadej Pogačar, consiguió rehacerse también para hacer ese séptimo puesto. Muy bien Afonso Eulalio, que es bastante joven, tiene 22 años, 23 años, y ha hecho un noveno en el Mundial el corredor portugués Tom Pizco, que cerraba con un top 10. Y poquito más que comentar del Mundial. Exhibición de Tadej Pogačar. Juan Ayuso quizá le hubiese venido mejor no seguir a Pogačar en el Monte Kigali para conseguir una medalla, pero corrió a ganar y no se le puede reprochar nada y acabó haciendo octavo. Isaac del Toro no corrió a ganar, corrió a trabajar para su compañero de equipo, trabajó para su compañero de equipo, al final consiguió ser séptimo. Esperemos que esté contento, como ya lo dijimos del año pasado de Pavel Sivakov. Siendo este año quizá más sangrante porque Isaac del Toro yo creo que sí que tenía margen para conseguir medalla, pero bueno. Por otra parte, hay que tener en cuenta que cuarto, quinto, sexto y octavo van a correr el año que viene en el Lidl Trek.
Cuidadito con eso. Y dejando a su mejor clasicómano fuera de la ecuación, como es Mats Pedersen. Así que cuidadito con el Lidl Trek la temporada que viene. Y poco más que comentar. Como decía, nueva exhibición de Tadej Pogačar. Veremos en el europeo. Tendremos otro Pogačar versus Evenepoel. Tendremos a Jonas Vingegaard. Tendremos de nuevo a Juan Ayuso por ahí. No estará Isaac del Toro. No habrá Adoquín. Así que veremos cómo se desarrolla el europeo. Paul Seixas también con los 18 años, 19 cumple este año, ¿no? 19 cumplió el otro día durante los mundiales, 13º en un mundial absoluto. Cuidado también con Paul Seixas, que viene muy fuerte, muy buena temporada de Paul Seixas. Ganando el porvenir, segundo, o sea, 13º en el mundial élite, tercero en el nacional de Francia de crono, segundo en una etapa del Tour de los Alpes estando en fuga, octavo en la Dauphiné. Nada mal la actuación de Paul Seixas a lo largo de esta temporada. Como decía, tenemos Langkawi estos días. Ha habido dos etapas hasta ahora, dos etapas llanas. La primera en Kua, con salida y llegada en Kua, con 400 metros al 7,3 para como premio de alta montaña para el patrocinador. Hoy 167 kilómetros, pero no ha habido ni esa ascensión siquiera. Mañana ya la cosa es distinta porque tenemos una etapa de 198 kilómetros y que empieza con tres ascensiones, una de tercera, una de segunda y una de primera. Hacen 2.500 metros de desnivel vertical y está todo concentrado en esos 60 primeros kilómetros. Así que si algún equipo quiere moverse y mover el árbol un poco y ver qué ocurre, puede que pasen cositas, que se eliminen corredores y que sea más difícil de controlar y no hay un sprint tan claro. Así que veremos qué puede ocurrir. Luego la cuarta etapa vuelve a ser absolutamente llana, con otra extensión de Bromi para los patrocinadores. La quinta etapa es quizá la etapa llana con ese Fraser Hill. Tiene menos metros de ascensión que la etapa tercera, pero tiene ese final con 27,7 kilómetros al 3,7, que puede parecer poca cosa, pero los 7,3 kilómetros finales son al 5%. Si vemos aquí el puerto, es bastante llano, pero ahí en la parte final tiene 1 kilómetro al 7,1 y luego 3 kilómetros seguidos al 5,2, al 6,2 y al 6,7, que es donde más se tiene que romper la carrera. Luego de nuevo etapa llana y la última, la que finaliza en Kuala Lumpur, sí que tiene ahí un par de ascensiones en esos últimos 40 kilómetros con el Bukit Hantu y Ampan Lookout Point, más que Lookout, donde se puede romper la carrera y se puede hacer un grupo pequeño que sea el que se dispute la etapa. ¿Qué tenemos aquí en el Langkawi? Pues tenemos al Astana con Aaron Gate como líder y con los hermanos Vinokurov, con Matteo Malucelli, que va liderando la clasificación general ahora mismo. Luego el Picnic ha venido con un equipo un poco meh. El 1X trae a Anders Halland Johannesen, al que se supone que es el malo, que el bueno es Tobías, pero bueno, que ha hecho buenas cositas este año ya, ganó en Eslovenia, así que hay que estar atentos. Luego con el Blikra y con Alexander Kristoff para los sprints, sorprendiendo hasta ahora bastante que no sea Kristoff el que está entrando en los sprints, porque quería llegar a esos 100 victorias y no está pareciendo que lo vaya a poder conseguir, porque está siendo Blikra el que se mete en los sprints. El Tudor con Arvin de Klein, que se ha llevado la etapa de hoy.
Veremos a Boasar, qué tal está en las etapas con las ascensiones. El Kerr Pharma viene con Marc Brustenga, Miguel Ángel Fernández, Iván Cobo, que hoy ha cogido 3 segunditos de bonificación. Nil Jimeno, Ivonne Ruiz y Jorge Gutiérrez. El Unibet 7 Marroques trae a Oz Christian Eikin, que puede hacerlo bien en esas ascensiones más tendidas. El Burgos Burpel BH viene con Clementa Lenó, con Wojtek Kimnek, con Jan Valjà Sambayar, con Mario Aparicio, Josh Barnett y José Manuel Díaz. Los 3 últimos corredores son escaladores para esa última etapa y para la etapa del final en alto en Fraser's Hill. Los 3 primeros, pues buscar fugas y meterse en el sprint. Hoy han rozado el top 10 tanto Kimnek como Aleno. El Polti trae a Manuel Peñalver, que se está metiendo ahí en los sprints. Enrico Zanonchelo por parte del Bardiani. El Solution Tech traía a Dusan Rajovic para conseguir esos puntos y hoy ha tenido que abandonar, con lo cual puede ser un duro revés en esa pelea por el top 30, donde están Bardiani y Solution Tech Vinifantini peleando por conseguir ese puesto en el Giro la temporada que viene, que son palabras mayores. El Terengganu trae a varios corredores malayos del país. Y luego ya poco más que rascar en el resto de participantes. Burgos y Kerpharma pueden conseguir aquí algún buen resultado, conseguir algún puntito. En las etapas de montaña yo creo que pueden estar bien. María Aparicio en esas etapas así con una sola ascensión. Además viene bien de... Vimos a Cavia que venía bien de la vuelta. A ver si a María Aparicio le pasa lo mismo y puede hacer una buena actuación ahí en esa carrera. Iván Cobo se le ha visto muy motivado. Se ha colocado bien en la general. Con esos segundos que ha conseguido de bonificación, el resto de corredores, si no me equivoco, menos Nil Jimeno, están en el grupo de los 16 segundos, como están todos los del Burgos. Así que Miguel Ángel Fernández ha hecho un 10º puesto, que está bastante bien. Así que a pelear por la general también el Kerpharma. Luego tenemos también la Cross Race, que aquí el recorrido sí que es más montañoso que en Langkawi. Aquí tenemos la primera etapa entre Split y Sink. Una etapa más o menos llanita, aunque tiene alguna dificultad. Así como la segunda etapa entre Biograz, Namoru y Novalja. La tercera entre Gospic y Rijeka tiene ese largo descenso de 9,3 kilómetros al 7,1%. Y luego una zona bastante repechera en la parte final, aunque no hay puertos ni está el puerto de segunda categoría, son 5 kilómetros a 4,4, pero luego tiene varias subidas sin categorizar que pueden hacer también alguna diferencia. Luego tenemos la que quizás sea la etapa reina entre Kirk y Lavin, la cuarta etapa con esa ascensión a Poklon, que son 11,3 kilómetros al 5,9%. Y con la ascensión a Sitaka en la parte final, que son 3,4 al 11%, y la línea de meta que está en 1,7 al 6,1%. Es una etapa que ya acumula 3.700 metros de desnivel vertical, que son palabras mayores. Y aquí es donde yo creo que se decidirá a priori el ganador de la Cross Race. Luego la penúltima etapa entre Karlovac y Sveta Nedelja, con esa ascensión a Plesvica en la parte final, que son 7,4 al 5,2, que no está mal, no tiene tanta diferencia con Poklon. Y la última etapa ya llegando a Zagreb, que es llana. Pero la cuarta y la quinta etapa deberían decidir el ganador a priori. La cuarta es la que tiene que hacer las mayores diferencias. Pero en caso de que haya un pequeño grupo, quizá la quinta etapa también pueda acabar por romper esa clasificación general. Aquí viene el UAE a pasearse, como siempre. Trae a Brandon McNulty, a Rui Oliveira y a Tim Bellens, que serán los corredores que peleen las etapas y la general. Luego viene Arkea, que trae a Víctor Gernalek y poco más.
Bahrein trae a Jakob Omsel. No correrá el europeo, Omsel. Qué raro. Viene con Damiano Caruso también. El Ineos trae a Michal Kwiatkowski. Con Kim Heyduk y Bob Jungels. No es mal equipo tampoco el de Ineos. Luego Red Bull Bora Hansgrohe, que intentará hacer los sprints con Danny Van Poppel. Y luego no sé qué buscarán. Si buscarán la general con alguien. Sudal trae a Paul Magnier, que quitando la cuarta etapa puede pelear por todas las demás. Ya le hemos visto hace bien poquito en Eslovenia, que podía pelear todas las etapas, menos las que fue precisamente en alto. Y no es que las pelease, es que las ganó todas. Luego el Jayco trae a Ben Wiggins, que es el hijo de Bradley, efectivamente. Con 20 añitos viene a participar aquí, es del Hagen Bermans, del equipo cantera. Caja Rural trae a Sebastián Berwick, que es buen corredor para esta carrera. Joan Bou, Javier Ibáñez, Alex Molenar, que puede hacerlo bastante bien también. Joel Nicolau, Jakub Otruba y Tyler Stites, buen equipo. Kerr Pharma trae a Hugo Aznar, Íñigo Elosegui, Unai Iribar, Pau Miquel y Diego Uriarte, también buen equipo. Viene el Solution Tech Vinifantini y el Bardiani a pelearse también por esos puntos para el top 30. El Polti, que todo donde vayan estos dos equipos tiene que ir también por si acaso. Tampoco creo que puedan conseguir grandes sumas de puntos. Habrá que ver si el Burgos si no se puede meter en un problema. Luego tenemos la ruta Douro Festa del Perdono, que es sub-23. Y voy a poner aquí. Esto porque el resto de carreras que tenemos durante la semana que dura hasta el día 5 son el Sparkassen Münsterland Giro, el Giro de la Emilia, la Copa Gostoni y la Oita Urban Classic Road Race. La Sparkassen, carrera totalmente llana, es 1.pro. Y aquí los grandes sprinters, Jasper Philipsen, Tim Merlier, Mats Pedersen con Tim Teutenberg, por si acaso, Milan Freten, Jordi Meus, Marijn Vandenberg, Mas Balseit, John Degenkolb, Olaf Koig, Max Kanter, Pascal Ackermann, Arnaud Delis, Matteo Moschetti, Lucas Kubis, Emilien Janier, Alberto Dainese, o sea, todos los grandes nombres de los sprinters, la mayoría están aquí para el Münsterland Giro. Luego el Giro de la Emilia, carrera con mucho sub y baja, con ese circuito final en San Luca, donde vimos acabar la etapa del Giro. No hay Starlist todavía. Aquí viene a correr el Burgos, mira. Solo el Burgos de los españoles. Oh. Y vienen también Solution Tech y Vinifantini, que aquí en el otoño italiano se van a pegar palos por todas partes. Y el recorrido, como vemos, es ascensión a Mongardino y Monzuno y luego el Monte Calvo y ya circuito final en San Luca con 5 vueltas con esa ascensión de 2,1 kilómetros al 9,4%. La Copa Gostoni, otra clásica italiana aquí con el circuito más lejos de la meta, con la ascensión a Lisolo y a Sirtori y luego un final bastante más llano. Aquí supongo que estará el Burgos Pérez BH también. Eso es. Y no vienen más equipos españoles, me sorprende, la verdad. Y luego la Oita Urban Classic, que es carrera en Japón, que es punto 2 y que correrán, pues eso, equipos asiáticos en su mayoría. El Ruyei, el Ukio, el CKH por Brody Group, el Matrix, equipos que estamos ya acostumbrados a ver. Y por último, lo que queda son, bueno, voy a buscarlo así, el europeo, donde tenemos la contrarreloj. A ver, que lo pongo por aquí. Contrarreloj masculina, solamente 24 kilómetros. La verdad es que esto es inentendible también.
que sea tan corta esta carrera, esta contrarreloj. Y bueno, grandes favoritos de nuevo. Habrá que ver quién va aquí en la Starlist. Está Renko Evenepoel, evidentemente, pero ya aquí sí que viene Pipo Gana. Está Bruno Armirail, está Joao Almeida también que viene aquí. Jacob Soderquist corre en la absoluta. Stefan Kuhn, Joshua Tarlin. Hay grandes corredores aquí para Dan Hull. Falta en España que corre solo Raúl porque iba a correr Iván Romeo, pero está malo y no va a disputar el europeo. Y faltan más selecciones todavía que tendremos que ir viendo. Y luego en la carrera en ruta son 203 kilómetros, que no está mal, con un recorrido inicial con el Col du Moulin à Vent y con luego San Román al de Lerps, que se sube en tres ocasiones, 7 kilómetros al 7,2. Es un puerto de montaña esto, no hay aquí otra manera de contemplarlo. Y luego el circuito final con el Val d'Enfer, por si no suena bien, por si suena mal, el Valle del Infierno con cuatro vueltas con esa ascensión de 1,6 kilómetros al 9,7%, que se corona por última vez a 7 kilómetros de meta. Favoritos aquí, pues tenemos a Remco Evenepoel, tenemos a Jonas Vingegaard, tenemos a Tadej Pogačar, tenemos a Juan Ayuso, tenemos a Joao Almeida, tendremos a Julián Alaphilippe si no se pone malo. Me estoy dejando corredores seguro. Está Mark Hirschi también por aquí. No sé si vendrá Van Aert y vendrá Van der Poel, pero bueno, mucho nivel también el que va a haber en el europeo, con un perfil distinto, como decíamos, y que puede ofrecer otras alternativas. Veremos si alguien puede discutírselo a Tadej Pogačar y veremos si la crono puede discutírselo a alguien a Remco Evenepoel. El femenino, el circuito, solo una ascensión a San Román de Lerps y solo dos vueltas por el Val d'Enfer. La contrarreloj es la misma, la masculina que la femenina, aquí sí. Y luego participantes. Bueno, es que todavía no hay mucho confirmado, así que iremos viendo, pero supongo que las grandes favoritas y las grandes corredoras que han estado en el Mundial, quitando a Chloe Dygert y poquito más, estarán aquí presentes en el europeo. Luego, masculino sub-23, la contrarreloj también es la misma, si no me equivoco. Efectivamente, no sé si la contrarreloj es la misma en todas las disciplinas. Sí, la contrarreloj es la misma en todas las disciplinas para todos los corredores, lo cual me parece muy bien, la verdad. No, mira, la única que es más corta es la junior femenina, que es la mitad de distancia. Pues yo la hubiese puesto también, con la misma distancia que lo hubiesen recorrido todos lo mismo. Y luego la ruta, no sé qué he pulsado. La junior femenina tiene tres vueltas al circuito del Val d'Enfer con 63 kilómetros. La masculina junior son tres vueltas al Val d'Enfer, dos al San Román de Lerps, que hace 103 kilómetros. O sea, los hombres junior hacen 14 kilómetros menos que la femenina, pasan tres veces por Val d'Enfer también la femenina, solo una por San Román de Lerps y luego hacen el Col du Moulin à Vent. Raro esto, la verdad. Y la femenina sub-23
hacen 4 pasos por Valdenfer y uno por San Román de Lerps, haciendo 86 kilómetros. Casi es más dura la femenina sub-23 que la femenina élite. Pero bueno, por fechas. El día 1 son todas las contrarrelojes, lo cual es un poco sorprendente. El día 2 el relevo mixto y el relevo mixto junior. Lo que no sé por qué no hay relevo mixto sub-23. El día 3 las junior masculino y femenino y élite, o sea, y sub-23 femenina. El día 4 sub-23 masculina y élite femenina. Y el día 5 el domingo, la ruta masculina. Por lo tanto, semana de europeos, semana de Langkawi. La verdad es que el europeo pinta bastante bien, tiene un recorrido bastante atractivo. No es tan duro como el del Mundial, no es tan largo. Lo del que todas las cronos sean en la misma distancia con el mismo trazado me parece bastante bien. Ya digo que incluso habría añadido la junior femenina ahí, aunque se les pudiese hacer un poquito de más de dura, pero me hubiese parecido bien. Y poco más que comentar. A ver si Juan Ayuso puede hacer una buena actuación en el Mundial. A ver si alguien puede peleárselo a Tadej Pogačar. A ver si alguien puede pelearle a Remco Evenepoel la crono. Tenemos a Pipo Gana ahí, que es un buen rival para ver si puede haber esa disputa. Y hasta aquí el día de descanso de hoy. Hemos estado 1 hora y 25, nos hemos alargado un poquito. Así que nada, volveré mañana. Ya veré si haciendo un Just Chat y no me echo un Fortnite. Ya os iré comentando porque como ocurro de tarde también no quiero jugar a Pro Cycling porque tampoco voy a tener mucho tiempo para hacer directo. Y luego el miércoles se subirá el nuevo capítulo del ISD Continental y ahí sí que haremos o el Just Chatting si no lo hemos hecho el martes, o quizá con el Mini Castrol, o con o jugar al Fortnite. Y el jueves volveremos con el ISD a recuperar a ver cómo seguimos esa tercera temporada que también hemos comenzado. Así que nada, gente, el lunes que viene resumen en el nuevo día de descanso, resumen de los europeos y veremos lo que nos va quedando ya que vamos cerrando la temporada porque ya entramos en octubre. Así que nada, gente, muchas gracias a todos por estar por aquí. Nos vemos mañana si queréis solo ciclismo a partir del lunes que viene. Y nada, muy agradecido.